Hoy en día, cuando pensamos en tarjetas gráficas, todos pensamos en el gigante verde, o incluso en AMD. Pensamos tanto como en Ray Tracing y en gráficas que valen más que un auto usado. Pero ¿y si les dijera que hubo un momento de la historia en el que Nvidia estaba aterrada y no era por AMD? Sí, como lo escucharon, hubo unos años en los que un equipo de ingenieros canadienses, bajo la bandera roja de ATI, sacaron una arquitectura tan bestial, tan avanzada y tan eficiente que dejó a las gráficas de Nvidia pareciendo estufas ruidosas. Tenían la corona, tenían el rendimiento y claro, tenían el precio. Entonces, ¿qué diablos fue lo que les pasó? ¿Cómo pasas de humillar a tu rival a ser absorbido y borrado de la historia? Porque hoy no venimos solo a hablar de chips, hoy venimos a resolver un crimen tecnológico, así que ajusten sus ventiladores, prendan su RGB, que vamos a empezar con esto. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Todo este drama épico arranca en el lejano 1985, en un rincón de Ontario llamado Markham. Tres inmigrantes de Hong Kong, Kwon Yuen Oh, Benny Lau y Li Lau, decidieron fundar Array Technologies Inc. con todos sus pequeños ahorros de tan solo $300,000 canadienses, una cifra tan ridícula que hoy no alcanza ni para diseñar el disipador de referencia de una gama baja. Al principio su enfoque era fabricar chips integrados OEM, o mejor dicho, chips integrados para equipos de serie, nada del gaming de alto rendimiento. Así que su primer golpe sobre la mesa llegaría en el año 1987, con la VGA Wonder, o para los puristas VGA Wonder. Y no se rían del nombre, porque para la época era brujería. Si miramos sus especificaciones, esta tarjeta montaba entre 256 KB y 512 KB de memoria DRAM, llegando incluso a 1 MB en sus últimas revisiones. Operaba con un bus ISA de 8 a 16 bits, y claro que la mejora sobre la generación anterior de controladores CGA de IBM fue abismal. Pasamos de 4 colores y textos pixelados a una resolución máxima de 800 x 600 píxeles, con una paleta de 16 colores o 640 x 480 con 256 colores. Su competencia directa era el estándar VGA de IBM, pero ATI les ganó la partida. ¿Y por qué pasó esto? Por su sistema I/O o entrada y salida, es lo que haría a esta pieza de hardware realmente todo un tesoro. Pero por supuesto, la Wonder hacía honor a su nombre, funcionaba en cualquier monitor. Daba igual si tenías un CGA, un EGA o un Hércules de fósforo verde. La tarjeta detectaba el monitor y emitía la señal correcta, haciendo que ATI vendiera 10,000 unidades a la semana, simplemente por ser el único hardware plug and play antes de que existiera esta tecnología. Pero para entender el salto que dio ATI en los 90, hay que recordar que hasta ese momento la CPU lo hacía todo. Entonces, en el año 1981, ATI lanzó el Match 8, un diseño peculiar que operaba como un coprocesador matemático. No tenía núcleo VGA propio y requería una tarjeta secundaria o incluso un cable de puente. Su arquitectura estaba diseñada específicamente para descargar a la CPU de las instrucciones de dibujo 2D, soportando modos de hasta 1024 x 768 píxeles con 256 colores, una densidad de píxeles que triplicaba lo que una tarjeta VGA estándar podía manejar con fluidez. Pero claro que tener dos tarjetas colgando era una chapuza. En 1992 ATI solucionó esto con el Match 32, porque aquí la cosa se puso seria. Integrarían por primera vez el núcleo VGA dentro del propio
propio chip acelerador. Además, ampliaron el bus de memoria a 32 bits y aumentaron la VRAM hasta 2 MB. Esto permitía por primera vez el soporte de color real, o conocido también como True Color, el cual era de 16 o 24 bits sin que el sistema colapsara. Sin embargo, la verdadera revolución llegaría en el año 1994, esto con el Match 64. Este chip dio un salto cuántico al utilizar un bus de memoria de 64 bits real, duplicando el ancho de banda de la generación anterior. Podía montar hasta 4 MB de VRAM, o la más barata DRAM. Pero su verdadera magia negra fue la integración de circuitos dedicados para la conversión de espacio de color YV a RGB y el escalado bilineal por hardware. Y esto significaba que mientras la competencia de S3 Graphics obligaba a la CPU a renderizar video, el Match 64 lo hacía nativamente, permitiendo reproducir archivos AVI a pantalla completa a 30 cuadros por segundo fluidos, inaugurando la era del PC multimedia. Así que con la llegada del 3D en el año 1996, ATI adaptó su arquitectura 2D del Match 64 para crear la 3D Rage. Y hay que reconocerlo, técnicamente este hardware fue un desastre. Operaba con una memoria Edo RAM de 2 MB a través de un bus de 64 bits, pero su núcleo, el cual corría apenas a 40 MHz, carecía de precisión en el Z-Buffering, el cual se encargaba de la profundidad, y esto provocaba que en comparación con la Voodoo Graphics, la Rage fuera incapaz de calcular correctamente qué polígonos estaban delante o detrás, causando errores visuales constantes. Pero hay que reconocerlo, ATI hizo una jugada maestra de ingeniería lateral en el año 1996, la serie All-in Wonder. Integraron un sintonizador de TV analógica, y esto directamente en el PCB. Esto fue una pesadilla de diseño. El ruido eléctrico de la GPU a altas frecuencias interfería con la señal de TV analógica, obligando a utilizar componentes de blindaje de alta calidad, y a pesar del infierno de drivers en Windows 98, dominaron este nicho durante una década. Para intentar recuperar el trono de rendimiento en 3D, en el año 1998 lanzaron la Rage 128 Pro. Esta tarjeta daría un salto de velocidad de reloj hasta los 125 MHz y soportaba hasta 32 MB de SDRAM en un bus de 128 bits, duplicando el ancho de banda de la Rage original. Aunque sobre el papel competía con la Nvidia Riva TNT2, sus drivers eran inferiores. Fue aquí donde cruzaron la línea ética con el driver Turbo, que detectaba el archivo Quake.exe, y esto bajaba la calidad de las texturas secretamente, reduciendo el filtrado trilineal a bilineal. Y si te preguntas ¿para qué hacían esto? Pues esto era para inflar los FPS artificialmente. Y como remate al desastre de los 90, el experimento Frankenstein del año 1999 sería la tarjeta Rage Fury Max. Incapaces de diseñar un chip monolítico potente, pusieron dos chips Rage 128 Pro en la misma tarjeta con 64 bits de memoria total, sí, 32 MB por cada chip, y utilizaban Alternate Frame Rendering o AFR, pero la latencia de sincronización entre los dos buses provocaba microstuttering, haciendo que la experiencia fuera peor que en una sola GPU estable. Y aquí es donde entramos a la época dorada. Tras comprar a ARTX, ATI necesitaba un cambio de marca, pues en el año 2000 lanzaron la Radeon DDR, y aquí fue donde comenzaron la arquitectura R100. Este chip fue vital, porque fue el primero en integrar el motor Charisma Engine para acelerar la transformación e iluminación, o TIL por hardware, algo que incluso solo Nvidia tenía en sus tarjetas. Esta gráfica estaba fabricada en 180 nanómetros y corría a 183 MHz. Además utilizaba memoria DDR, lo que efectivamente duplicaba el ancho de banda frente a la SDRAM de la Rage 128. Además introdujeron la tecnología HyperZ, una técnica de descarte de píxeles ocultos que ahorraba un 20% del ancho de banda, y esto ocasionaba que esta gráfica pudiera competir cara a cara con la GeForce 2 GTS. Así que en el año 2001 ATI daría otro paso con la Radeon 8500 o R200, y con esto aumentaron la frecuencia a 275 MHz, además de introducir los Pixel Shaders 1.4 programables, superando la especificación de 1.3 que tenían las tarjetas de Nvidia. Aquí intentaron innovar con su TrueForm, una tecnología que inflaba los polígonos para redondear modelos 3D cuadrados, aunque no siempre los resultados fueran los mejores. Pero saltemos a su verdadero terremoto de ATI, el cual llegó en el año 2002,
con la mismísima Radeon 9700 Pro o la serie R300, la cual estaba fabricada a 150 nanómetros y con 110 millones de transistores. Esta tarjeta destrozó todos los límites. Fue la primera en utilizar un bus de memoria de 256 bits, duplicando incluso el ancho de banda estándar que tenía la serie R200, con una frecuencia de núcleo de 325 MHz y memoria a 310 MHz o 620 efectivos. Por otra parte, ATI ofrecía un 30% más de rendimiento con silencio y eficiencia, y así es como podemos decir que este sería el pico técnico de la empresa. Y pues sí, paralelamente ATI descubrió que podía vender la misma tarjeta Radeon como FireGL para profesionales, triplicando el precio solamente optimizando los drivers para OpenGL, un truco que muchos usuarios aprovecharon flasheando la BIOS de estas tarjetas. Pero en 2004, con la serie X800, ATI apostó por la fuerza bruta, elevaron las frecuencias hasta los 500 MHz y adoptaron memoria GDDR3 de alta velocidad. Sin embargo, a nivel de arquitectura cometieron un error fatal, al no incluir unidades para el Shader Model 3.0, quedándose en la versión 2.0b. Esto significaba que aunque la tarjeta era rápida, no podía renderizar efectos modernos de HDR y paralaje que la serie 6000 de Nvidia sí podía. Y aunque eso no se quedaría así, intentaron corregirlo con la X1900 XTX de la serie Radeon 580, la cual introdujo un cambio masivo en la arquitectura interna y triplicaron las unidades de sombreado de píxeles, pasando de 16 a 48 pixel shaders, corriendo a 650 MHz. Esto lo hacía una bestia matemática, pero el chip era tan denso y caliente que el consumo se disparó, iniciando la fama de ATI como estufas. Por otra parte, para poder contrarrestar la tecnología SLI de Nvidia, lanzaron el Crossfire, y fue una chapuza técnica. Requería una tarjeta maestra con un chip FPGA, el cual tenía una composición de imagen externo de la marca Xilinx, limitado a 1600 x 1200 píxeles a 600 Hz. La conexión se hacía mediante un cable DVI externo, el cual tenía una función de dongle y también degradaba la señal. Y que sí, hay que reconocerlo, estaba muy lejos de la elegancia del puente interno que tenía Nvidia. Así que esto nos trae al 24 de julio del año 2006, porque AMD adquirió a ATI por $54 millones. Y para mitigar la deuda, AMD vendió la gran división de gráficos móviles o Imageon a Qualcomm por $65 millones. Y si te preguntas por qué no te conté de Imageon desde el principio, esto es así porque realmente Imageon fue ignorado por todo el mundo. ¿Y por qué? Pues fue porque estaba adelantado a su época. Pero de todos modos te voy a hablar un poco de esto, porque mientras todo el público estaba obsesionado con la serie Radeon, discutiendo si el anti-aliasing bajaba mucho los FPS en Doom 3, ATI cocinaba algo en secreto desde su sótano, algo que casi no se hablaba en las revistas de la época, porque seamos honestos, a principios del año 2000 cuando sucedió esto, el gaming móvil era básicamente jugar a la viborita en una pantalla monocromática de 2 pulgadas, pero aquí mismo es donde entra Imageon, la cual fue lanzada en el año 2002. La arquitectura de Imageon no era un simple juguete. ATI tuvo la visión de tomar a la arquitectura de Radeon, reducirla a un nivel microscópico y optimizarla para un consumo energético ridículamente bajo. El Imageon 100 fue el primer procesador de medios para dispositivos de mano que tenían un acelerador 2D por hardware y decodificación MPEG para que las PDAs... ¿Alguien se acuerda de las PDAs? Pues bueno, esto fue para que no murieran intentando abrir una foto, pero para el 2004, con Imageon 2300, ATI ya le había metido un motor de renderizado 3D completamente compatible con OpenGL ES 1.0 dentro de los mismísimos teléfonos móviles, mucho antes de que existiera el iPhone. Estos chips potenciaban teléfonos como el Motorola Razr o los primeros smartphones de Toshiba, pero claro, en esta época, vender un chip gráfico para teléfonos se veía como un negocio secundario, e incluso solamente como una curiosidad para ejecutivos aburridos. Nadie le prestó la atención que merecía. ¿Por qué? Porque no corría Crysis. Así que bueno, Imageon fue un error de percepción monumental. ATI lo tenía en sus manos, y sin saberlo, esta era la llave del futuro de la computación personal. Tenían la arquitectura móvil más eficiente del mundo, y claro, lista para explotarla con la llegada de los smartphones modernos. Pero como vemos a continuación, cuando AMD compró la empresa, se vio ahogada por las deudas, y miraron a este pequeño proyecto secundario y pensaron, los teléfonos móviles son una moda pasajera, vendamos esto para pagar la luz. Y así, prepararon
prepararon el terreno para el mayor error financiero de la historia moderna. Y Qualcomm utilizó esa base tecnológica de bajo consumo para crear al mismísimo Adreno, que sí, es un anagrama de Radeon. ¿Coincidencia? No, no lo creo. Hoy Adreno es el estándar gráfico en Android, vendiendo millones de millones, mientras AMD vendió la patente a precio de saldo. Y así es como llegamos al año 2007, con el gran fracaso de ATI, porque bajo la mano de AMD traerían a la mismísima Radeon HD 2900 XT, de serie Radeon 600. Esta gráfica ya utilizaba un ring boost de 512 bits, extremadamente complejo y caro de fabricar. Además tenía 320 stream processors superescalares, y a pesar de sus 740 MHz, su arquitectura VLIW era ineficiente en juegos reales, además de consumir 215 watts, perdiendo contra la G80 de Nvidia. La corrección de esto llegaría en la serie HD 4000 o la serie RV770, esto en el año 2008. Cambiaron la estrategia, abandonaron el bus gigante de 512 bits y volvieron a los 256, pero lo compensaron con el ancho de banda, siendo los primeros en llegar a la memoria GDDR5 con 300.6 GB por segundo, además de 800 stream processors. La HD 4870 igualaba a una GTX 260, costando solamente la mitad, gracias a un chip mucho más pequeño y barato de producir. Finalmente, la Radeon 5870 bajo el código Cypress en 2009 duplicó la apuesta: 1600 stream processors, 850 MHz de núcleo y 1 GB GDDR5, con 2.72 teraflops de potencia de cómputo. Fue la primer GPU compatible con DirectX 11 y la tecnología Eyefinity, gestionando hasta 6 monitores por tarjeta, dominando incluso el mercado de alto rendimiento durante 6 meses. Pero aunque suena que el nombre de ATI ya estaba poniéndose en alto, en agosto del año 2010 AMD decidió unificar su identidad corporativa para impulsar sus APUs, las que iban con CPU más GPU integrado. La marca ATI sería retirada del mercado y los productos pasaron a denominarse simplemente como AMD Radeon. Pero para este capítulo vamos a regresar un poco al año 2000, porque gracias a la compra de ARTX, ATI dominaría el hardware de consolas, creando una dinastía que llega hasta nuestros días. Pero, ¿quiénes eran estos tipos de ARTX? Porque claro, no eran unos novatos cualquiera. ARTX o ARTX fue fundada por un grupo de ingenieros de elite que desertaron de Silicon Graphics o SGI, liderados por el mismísimo Dr. Wei Yen. Estamos hablando de los mismos magos que diseñaron el Reality Coprocessor, de la mismísima Nintendo 64 en los años 90. Y cuando ATI los compró en el año 2000 por $400 millones en acciones, no solo compró patentes, compró el cerebro colectivo más brillante en gráficos 3D de la época, asegurándose el control del futuro de los videojuegos. Y ese mismo control comenzaría con la dinastía de Nintendo, el Flipper, Hollywood y Latte. El primero llegaría para la Nintendo GameCube. Este equipo diseñó el chip Flipper con memoria 1T SRAM de baja latencia, y Nintendo quedó tan contenta que para la Wii recicló la arquitectura y traerían al chip Hollywood. Era básicamente un Flipper con un 50% de overclock, así que esto es responsable de que la Wii y la GameCube tuvieran prácticamente los mismos gráficos. Pero en 2012, ya bajo la mano de AMD y con ingeniería pura de ATI, lanzarían el chip Latte, y esta pieza de hardware iría directamente para la Wii U. Era una GPU basada en la arquitectura Terascale 1, la misma de la serie Radeon HD 4000, básicamente una arquitectura HD 4650 pero modificada con EDRAM. Y aunque esta era eficiente, en el año 2012 era un chip de gama media baja del año 2008, lo que explica por qué la consola sufrió tanto para recibir ports de juegos modernos, porque si lo vemos en perspectiva, la Wii U tenía los mismos juegos de la Xbox 360 y PlayStation 3, no los mismos de su generación, de la Xbox One o PlayStation 4. Así que sí, este sería el último aliento de la herencia directa de ARTX. Pero eso es en el caso de Nintendo. ¿Sabías que Microsoft también tuvo un amorío con ATI? Ya que con este amorío crearían el chip Xenos o Xenos, el cual introducía la arquitectura de shaders unificados, con 48 ALUs genéricas, en pleno 2005, un año antes de que esto llegara a la PC. Pero por supuesto que nuevas tecnologías traerían nuevos problemas, y este mismo nuevo problema sería el Pump Gate. Debido a la normativa RoHS, el underfill o pegamento del chip no soportaba la expansión térmica de la soldadura sin plomo a 90 grados centígrados. Esto rompía las conexiones físicas, causando el mismísimo círculo rojo de la muerte. Así que ATI murió como marca, pero su fantasma logró lo que ninguna empresa había hecho: monopolizar el 100% del mercado de consolas de alto rendimiento, tanto como de Sony o Microsoft, expulsando a Nvidia del salón durante toda una generación. Fue la venganza final del equipo rojo. Y hoy, cuando miramos a nuestros equipos
equipos modernos con iluminación RGB sincronizada y gráficas que cuestan más que un servidor de hace una década, es curioso recordar el logo rojo. Siendo objetivos, ATI representaba la relación calidad-precio, la opción lógica, para quienes entendían de hardware pero tenían un presupuesto realmente ajustado. Era la marca de los usuarios que preferían gastar menos para obtener más FPS brutos, aunque esto significaba lidiar con temperaturas operativas que ponían al sistema al límite del thermal throttling. ATI fue ese componente que a veces generaba inestabilidad en el sistema con un pantallazo de la muerte, por culpa de un driver mal compilado, pero siempre fue la que ofrecía la arquitectura superior cuando Nvidia intentaba monopolizar el mercado con precios inflados. Así que gracias a ATI por la función VPU Recover, que reiniciaba el driver gráfico sin tener que reiniciar todo el sistema operativo, y gracias por desaparecer para que hoy podamos decir que estuvimos allí probando configuraciones totalmente inestables. Descansa en paz, arquitectura canadiense. Tu nombre ya no está en los drivers, pero tu código sigue ejecutándose cada vez que el software de AMD reporta un error inesperado. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.